Ana, la abuela de Jesús. Un mensaje de sabiduría y amor. Por Claire Gerson. Capítulo 6. El retorno de Ana al Monte Carmelo. Permíteme ahora compartir contigo, amigo mío, las circunstancias que rodearon mi regreso a la tierra de mi familia. La familia de mi cuerpo físico, pues de hecho, mi familia verdadera es el Padre-Madre, creador cósmico de toda la vida. En aquellos últimos días tuvimos que realizar muchos preparativos antes de salir de Alejandría. Íbamos a viajar en grupo, algunos iban al Monte Carmelo, otros a Jerusalén y otros a la reciente remodelada comunidad esenia de Qumrán, cerca del Mar Salado. 15 de nosotros partiríamos juntos durante la temporada de la expiación. De hecho, para nosotros este retorno a Palestina era un nuevo comienzo. Era el año 207 a.C., según el calendario romano. Habíamos contratado un velero, propiedad de un marinero griego que sabía algo de la hermandad, aunque no era de los nuestros. Éramos 5 mujeres y 10 hombres los que íbamos a zarpar. Algunos, como yo, regresaban a Palestina, otros habían nacido en Egipto a través del canal del parto físico. Había 2 que eran físicamente inmortales, como yo, y viajaban con nosotros a fin de entrar en Palestina como parte de nuestro grupo, sin llamar demasiado la atención. Tomaron los nombres falsos de Marcos y Tomás, y su destino inicial era Persia. Luego continuarían a India y los Himalayas para reunirse en cónclaves con adeptos y maestros. Allí entregarían manuscritos, darían informes y recibirían instrucciones y materiales que serían llevados posteriormente a las escuelas de misterio a lo largo del camino de regreso. Todos nosotros éramos adeptos de algo de alto rango, con un trabajo específico que hacer para preparar la venida del Maestro de la Justicia, el que fue profetizado como el Mesías. Reunimos los registros que habíamos traducido, uno de los objetivos principales por los que habíamos venido a Egipto. Los colocamos en cajas de cedro, tinajas vidriadas y recipientes metálicos herméticamente cerrados. Nuestra actividad era casi febril, pues queríamos sacar los registros fuera de las bóvedas subterráneas en el menor tiempo posible y sin llamar la atención de los habitantes de la superficie de Alejandría. Había mucho descontento entre la población y los de sangre hebrea éramos sospechosos. Deseábamos que casi nadie observara nuestra salida con ese tesoro. Como ya he explicado, mucho antes de que la ciudad de Alejandría fuera construida sobre Racotis, un pueblo costero con vistas a la isla de Faros, este había sido utilizado por la hermandad como puerto para comunicar tierras lejanas a través del gran mar. Afortunadamente, teníamos acceso a las antiguas galerías subterráneas que nos llevaban directamente al muelle. Y así, en pocos días, almacenamos muchas cajas de mercancías en la zona de carga, que luego fueron llevadas a nuestro barco alquilado junto con las provisiones. Nuestro plan era zarpar durante la noche de la luna llena, cuando la ciudad estuviera durmiendo. Yo había dicho adiós a mis amados amigos y familiares, sabiendo que regresaría a Egipto utilizando el poder de mi voluntad para bilocarme, cuando fuera necesario para llevar a cabo mi trabajo esotérico. Lo más difícil fue decir adiós a los descendientes de mi amada hija Auriana, nacida en el mismo momento en el que me fundí con Hannah hacía mucho tiempo. Este remanente de mi familia, muchos de los cuales eran iniciados y expertos en los misterios, permanecería en Alejandría, Heliópolis y Tebas, para interpretar su papel dando la bienvenida a aquel que cumpliría la profecía: desde Egipto llamé a mi hijo. Solo mi bisnieta Ismariam vino conmigo. Ella fue uno de los primeros de mis muchos descendientes que nacieron en Egipto y uno de los pocos que llegó a dominar el secreto de la eterna juventud. Sobre ella hablaré más tarde. Finalmente llegó la hora de nuestra partida. El gran faro de Faros emitía sus rayos dorados a través de finos velos de niebla, y la luna llena iluminaba nuestro camino mientras observábamos cómo el faro de Alejandría se perdía en la bruma.
Nuestro paso estaba despejado. Los vientos y las corrientes naturales proporcionaban el empuje adecuado hacia el gran mar. Uno de los hermanos que viajaba con nosotros se llamaba Filoas, y yo lo había conocido antes en alguna de mis actividades en los templos de Heliópolis, Memphis, Abidos y Dendera. Había sido discípulo de Sócrates y testigo de su juicio y ejecución en el 399 a.C. Para los que deseen conocer la verdad, Sócrates pasó esa noche oscura para estar a disposición de los iniciados en los planos superiores. Él conocía el camino de la resurrección y ya había pasado esa prueba anteriormente. Filoas reconfortaba mi corazón con su sólida presencia y su asombrosa habilidad de predecir. Tocaba la flauta y la lira, animando nuestro espíritu mientras navegábamos. De hecho, sentía una profunda conexión con este hermano, aunque no teníamos el deseo carnal de consumar ese sincero sentimiento. Estar cerca y cogidos de la mano era suficiente celebración de la fuerza de la vida. Hacía mucho tiempo que no tenía una relación íntima con un hombre. Estar con él agitaba recuerdos dejados de lado mientras dominaba Shechem, la fuerza vital, y reclamaba la recompensa del celibato de la alta alquimia de Horus. Ocasionalmente yo había participado con un compañero como sacerdotisa en la representación de la concepción en la luz de Horus, para aprender las prácticas de energía sexual de Isis. A pesar de que era algo muy inusual, era como si estuviera una vez más representando el papel de sacerdotisa de Isis, sintiendo de repente el intenso aumento de mi sexualidad al pasar los días en compañía de Filoas. Seguramente Filoas me estaba abriendo a un futuro aún desconocido. Tal vez se estaba acercando una pareja. Leyendo mis pensamientos, Filoas optó por permanecer en silencio y distanciarse. Por desgracia, pasarían aún muchos años antes de que me llegara el momento del matrimonio. Así que ya ves, amigo mío, yo, como tú, tengo impulsos sexuales y el deseo de compañía. Yo también conozco bien los estímulos de los sentimientos que me abren a la marea completa del amor, a llenar mi vientre con la semilla de un hombre, quitar el aguijón de la esterilidad y dar a luz el fruto de la progenie. Desembarcamos en el puerto de Ptolemaida, a solo 10 millas del norte del Monte Carmelo. Este puerto era conocido como Acre en la antigua Fenicia y también en la actual Israel. Un grupo de soldados de Ptolomeo y un recaudador de impuestos estaban esperándonos. También estaba esperándonos un grupo de bienvenida del Monte Carmelo, incluyendo un joven iniciado y sacerdote llamado Matías, de quien hablaré más adelante. Afortunadamente para nosotros, teníamos papeles sellados por la propia mano del gobernador de Alejandría. Con la mirada y palabras convincentes de Matías, todas nuestras cosas pasaron la inspección sin ser profanadas por ojos curiosos. Con mucho gusto pagamos a Ptolomeo sus impuestos. Nuestra preparación iba dando sus frutos, sin necesitar ningún soborno. Era una época en la que era necesario saber cómo congraciarse con los poderes de la región para poder llevar a cabo nuestro trabajo entre la humanidad. En momentos como este, los que sabían cómo influir con ingenio, lógica y conexiones helénicas podían superar los obstáculos políticos. Los miembros de la hermandad se entrenaban específicamente en el uso de la diplomacia para abrir puertas que de otro modo hubieran permanecido cerradas. Matías había traído del Carmelo carros tirados por bueyes y burros. Nosotros y nuestra preciosa carga viajamos desde Ptolemaida lentamente hacia el sur, pasando por campos de cultivo hacia el precipicio rocoso cariñosamente llamado Monte Carmelo o Jardín Fértil. Yendo hacia el interior, atravesamos la tierra cultivada actualmente llamada Haifa. Después, entre tambaleos y tropiezos, terminamos nuestro viaje, siempre ascendente, por un camino tosco y empedrado. Mi corazón levantó vuelo cuando los vientos trajeron el aroma de cedro y pino. Gracias a Dios que habíamos vuelto a este santuario que amaba por encima de todos los demás.
El cansancio desapareció cuando nos acercamos al pequeño pinar. Me bajé del carro y corrí. Aunque los pastos estaban resecos y el aire era frío en comparación con el desierto de donde había venido, este era mi hogar y recibí con gratitud sus regalos perfumados de bienvenida flotando en la brisa del otoño. Las campanas sonaban y mientras nos recibía el clamor alegre de los niños y el resto de la comunidad fraternal esenia. Viejos y jóvenes vinieron a reunirse con nosotros. Fue un gran día para todos. Nos abrazamos, cantamos y reímos. Después de dar a cada ser querido un abrazo y besos en las mejillas, subí corriendo por el pequeño bosque del Monte Carmelo, con alas en el corazón y los pies. Saludé con entusiasmo a cada uno de esos árboles tan familiares. Aunque ahora muchos se elevaban por encima de mí, los había conocido hacía mucho tiempo como retoños. Puse mis brazos alrededor de estos amigos míos, algunos ya ancianos, que habían permanecido silenciosos a través de los años. Algunos se habían marchado y fueron usados para construir lejanos edificios o ampliar el monasterio. Los dejé libres para cumplir su finalidad mutuamente acordada de ayudar a la humanidad. Mientras yo estaba ocupada en mi ensoñación, los niños tiraban de mi falda y me dirigían al sendero que conducía al santuario de Samuel y a mi antigua habitación dentro de los cuartos de los escribas. Así fue como yo, Ana, regresé a mi querido Carmelo en el año 207 a.C., después de una larga estancia de 303 años en Egipto. Cuántas veces me había acordado de su belleza, sus espacios abiertos, sus altos árboles, la brisa fresca y esos seres preciosos que vivían en el santuario de paz. Había pasado mucho tiempo desde que toda mi energía y presencia se habían concentrado aquí, en este lugar sagrado. Ahora que había regresado, ¿qué me esperaba? Sin duda era un misterio. Sin embargo, sabía que el despliegue del drama para el que había preparado mi alma durante milenios estaba cerca. Yendo hacia dentro de mí, ordené que los asuntos de mi vida se doblegaran a la voluntad de mi mente superior. Y así fue como empecé la siguiente etapa de mi larga vida para cumplir con el gran deseo de mi corazón, que era dar a luz a aquellos personajes que apoyarían la llegada del gran rey, nacido del linaje de David. Había seres maravillosos que vivían en el Monte Carmelo que me gustaría que conocieras. Voy a empezar por presentarte a los que ya estaban allí cuando yo me marché a Egipto en el año 510 a.C. En primer lugar, te presentaré a Salomón, un alma digna, jefe de la orden de los esenios, que tomó el nombre de su antecesor, Salomón el Sabio. Se estaba acercando a los 500 años vividos en el mismo cuerpo. Sus días no tardarían en concluir, y se estaba preparando ahora para su transición a los planos superiores. Me sentí profundamente honrada de estar con él cuando emprendió su viaje de regreso a la fuente creadora, varios años después de mi regreso. Luego estaba Timoteo, tan brillante y jovial como cuando era un muchacho que comenzaba sus iniciaciones en la orden esenia, en la época en que me estaba preparando para irme a Egipto. Había venido a Egipto por invitación mía y allí yo lo había preparado para su trabajo como escriba y maestro del camino. Había regresado para asumir sus funciones en la biblioteca del Carmelo y la enseñanza de los jóvenes varones. Su presencia seguiría bendiciendo al Carmelo todavía por algún tiempo. Más adelante, su gran sabiduría y devoción serían de gran ayuda para el establecimiento de las bases de la biblioteca de Qumran. Estaba también Miqueas, que había pasado sus primeros años en el complejo del templo en Jerusalén. Él conocía la ley mosaica como la palma de su mano, según la entendían las diferentes sectas judías. También estaba bien versado en una parte de los registros originales que se remontaban a Moisés y a Kenatón, y se guardaban en secreto en las bóvedas debajo del templo de Salomón, donde un remanente de la hermandad permanecía como sus guardianes secretos. Miqueas observaba y atestiguaba la verdad de la ley superior cada vez que surgía la oportunidad de compartir su sabiduría.
Prefería estar libre de la intriga y la confusión de Jerusalén, a cambio de la vida sencilla y sin preocupaciones del Monte Carmelo. Miqueas había escapado con varios de sus hermanos esenios cuando Jerusalén fue sitiada en el 587 a.C., durante el reinado de Sedequías. Los recuerdos continuaban pesando sobre los hombros de Miqueas por la pérdida de vidas y el encarcelamiento y tortura de muchos de sus familiares y hermanos de la orden secreta. Las hordas de Nabucodonosor habían invadido los muros de Jerusalén y saqueado y quemado toda la ciudad. Miqueas también había sido herido. Sus piernas habían sido quebradas y brutalmente aplastadas. A pesar de que era un adepto que tenía el poder de curar, caminó con la ayuda de muletas durante muchos años. Parecía que con eso su alma le recordaba que sintiera compasión por aquellos a los que su mente pudiera juzgar. Pero Miqueas pronto se despediría también de sus deberes terrenales de enseñar y llamar a la congregación para la oración. En el momento que su alma se deslizó una noche fría de invierno, tuve el gran honor de sostener la antigua forma de este amado hermano en un manto de luz blanca. Durante los siguientes 2 siglos disfruté de la rutina de compartir enseñanzas de sabiduría, iniciar en los misterios, cultivar y recolectar hierbas medicinales y entregar mi tiempo y energía a nuestra pequeña y creciente comunidad. Muchos iniciados nuevos llegaron al Carmelo para aprender y ser preparados para entrar en los misterios del camino. A algunos de estos iniciados los conocí en Egipto. La mayoría todavía no había nacido. Como conocía los secretos de la regeneración celular, continué prorrogando mi expresión física durante bastante tiempo. Una vez al mes expandía mi conciencia hacia los cuerpos sutiles de luz. Con ello activaba los códigos del Grial o del Cristo dentro de mi cuerpo físico, como si estuviera derramando el elixir líquido de luz de vida eterna en cada célula sedienta. Había comenzado a hacer esto mucho antes de mi larga estancia en Egipto. Con esta capacidad de renovar mi cuerpo, era capaz de pasar a través de los pasillos del tiempo siglo tras siglo. Era como si el ovillo del tiempo se desenrollara a sí mismo según mi palabra y decreto, de forma que yo no aparentaba envejecer. Hablaré sobre ello en otro momento. Los registros que habían sido descubiertos y los que están aún por descubrir darán testimonio de la verdad de mis palabras describiendo mi longevidad. Sin embargo, cree de acuerdo a tu capacidad, amigo mío. Porque te digo que lo que yo hice, tú también lo puedes hacer. Y en tu época puedes hacer incluso más. Por eso es que he venido a través de estas páginas para traer la buena nueva de la vida eterna, sin importar cuánto tiempo el alma se encuentre en un cuerpo físico. Te invito, por lo tanto, a participar de mis palabras como si fueran comida y bebida, permitiendo que su esencia agite el santo grial dentro de ti, para que puedas cumplir con el destino de tu alma. En las siguientes páginas voy a compartir con más detalle el diseño de la inmortalidad y los ritos de paso que facilitan que la conciencia despierte las matrices de los cuerpos físico y sutil para recibir las siempre expansivas energías cósmicas.